Buenos días, Natalia, que se nos viene integrando. Les estaba comentando que voy a hacer un ajuste en el sílabo hoy día y vamos a programar el siguiente hito evaluativo, que es un control de lectura, eh, donde voy a recoger también lo que vimos la semana pasada de conciencia semántica y vocabulario a partir de la actividad que ustedes diseñaron y que nos queda pendiente una, que es la que voy a integrar en este control de lectura. Y este control de lectura, los materiales ya están subidos al aula y tiene como fecha, hoy día estamos a 4, déjenme abrir el calendario para darles la fecha exacta, el, el 18 de mayo, en el caso de ustedes, tendríamos el control de lectura, porque me interesa que esta semana y la próxima sigamos avanzando en la temática que vamos a abrir hoy día, que es la identificación de las habilidades para la enseñanza del código. Y lo importante, ¿cierto?, es que ustedes tengan el tiempo para leer esta semana los textos y la próxima semana podamos tener a lo mejor una ronda de preguntas, considerando que hay un par de textos allí a los que va a haber que dedicarles un tiempo, porque es un tema nuevo para ustedes, que es toda la discusión respecto, ¿cierto?, de la enseñanza de la lectura, y hay que dedicarle algún tiempo. Entonces yo les voy a mostrar inmediatamente, vamos a dejar aquí en el chat fijado ya este control, ya entonces control de lectura, que iría ¿qué fecha les dije? El 18 de mayo, el 18 de mayo. ¿Ya? Entonces ahí queda para quienes no están asistiendo a clases. Después yo voy a descargar también el chat, voy a hacer una captura de pantalla de esto para que también después se lo suba, que allí queda establecido y que yo lo voy a ajustar también en el sílabus. Bien, entonces, y antes de eso, por supuesto que van a tener su cátedra 1 corregida con la nota que corresponde. Entonces, en el aula, ¿qué les he dejado yo y con qué vamos a partir? Les he dejado, ustedes son paralelo 2, les he dejado todos los materiales con los que vamos a trabajar esta semana. Estamos en esta semana, ¿cierto? Estamos abriendo la semana. Ay, me perdí. ¿Cuál semana estamos? 3 al 7. Ya no sé si esta es abril, como no me lo muestra completo, parece que esa no es. No, es abril, es el siguiente cajón. Déjenme volver atrás. Esta, de 3 al 7. Entonces, les he dejado como objetivo para esta semana comprender los procesos de enseñanza del código escrito en contexto de comunicación, que es lo que vamos a trabajar hoy día. Y hoy día hay 3 palabras claves, 2 palabras que se integran en la discusión de hoy día y una que ustedes ya conocen y que la vimos el semestre pasado. La primera palabra es modelo comunicativo interactivo, que es algo que vamos a ver, si no alcanzamos hoy día, mañana. Rutas de lectura, que es algo que vimos el semestre pasado y que yo les pido que ustedes lo recuerden, o que cuando lo discutamos ahora me pregunten si es que no tienen un recuerdo tan exacto de lo que discutimos el semestre pasado sobre las rutas de lectura. Lo hicimos casi al final del semestre. Y el otro concepto clave hoy día es enseñanza del código. Lo están viendo, ¿cierto? ¿Les estoy presentando o no? No, profe. No, ya, ya, ahora sí. No me deja compartir la pantalla. La grabación. Ya, entonces necesita, voy a hacer una síntesis porque
había parado la grabación. Leímos la noticia que estaba en la sección para saber más, que era una noticia que refería, ¿cierto?, a un estudio que se hizo en Inglaterra sobre las consecuencias que ha tenido en el desarrollo del lenguaje infantil el año y medio de confinamiento. Y lo estábamos viendo en términos de que habíamos dicho la semana anterior que el desarrollo léxico se produce tanto al interior de la familia, pero fundamentalmente, ¿cierto?, con las experiencias lectoras que los niños vivenciaban en el colegio. Y veíamos cómo este reportaje nos señalaba que los niños que han estado confinados han tenido poco contacto con la familia, nulo contacto con otros niños de su edad y claramente, ¿cierto?, una situación compleja en los colegios. ¿Ya? Entonces, eso lo estábamos discutiendo, esta síntesis, porque la grabación había quedado en pausa, y hoy día estamos entrando en el tema de la identificación de las habilidades para la enseñanza del código, y yo estaba señalando que los antecedentes previos o lo que ustedes tienen que ahora movilizar es lo que saben de conciencia fonológica, porque en conciencia fonológica ustedes vieron, ¿cierto?, efectivamente cómo esta conciencia metalingüística, es decir, el conocimiento, ¿cierto?, eh, de las unidades que componen los sonidos de la lengua, es fundamental cuando vamos a trabajar con los niños el conocimiento del alfabeto en suma, y también todo lo que discutimos acerca del desarrollo de la conciencia semántica y el vocabulario. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo les voy a señalar es que lo que vamos a trabajar aquí es cómo se enseña a conocer las letras. ¿Ya? Cómo se enseña a conocer las letras. Pero las letras en el diseño que nosotros vamos a trabajar con ustedes, nosotras digo, Andrea y yo vamos a trabajar con ustedes, no es como a lo mejor generalmente o de manera oficial la gente tiende a enseñar las letras, que es partiendo de un material como este. Mira, yo te voy a mostrar un material como este. ¿Ven este material, esta tarjeta? Mira qué bonita tarjeta, ¿cierto? Está pensada en una disposición espacial, tiene una mayúscula y también tiene, ¿cierto?, este set de tarjetas, las letras minúsculas. ¿Ya? Entonces, hay tarjetas como esta que te permiten hacer, ¿cierto?, el trabajo, que también es grafomotor, de modelado de la representación del sonido. Entonces, esta es como la forma en que tradicionalmente uno ha visto y ha observado que se enseñan las letras. De hecho, yo creo que tú has visto todos esos espacios escolares donde las salas, por ejemplo, están, no diría adornadas, sino que implementadas con abecedario, ya con el abecedario, incluso muchas veces cuando los niños son más pequeños, con estos abecedarios ilustrados eh, del tipo así como esto, donde está la C, por ejemplo, y aparece un dibujo que lo acompaña, o está la P y aparece un dibujo que lo acompaña, que es una palabra que empieza con la letra que está en estos banderines que se ponen en la sala. El problema es que cuando uno lo piensa desde esa perspectiva, esto es como el centro. Este es el centro. El centro está específicamente en la letra que tú estás enseñando, ¿ya? Y entonces se hace, por ejemplo, la lección, en esta lección vamos a trabajar con la I, la siguiente sección vamos a trabajar con la M, y luego vamos a trabajar con la P. Y entonces hay actividades como esta, donde los niños hacen la letra, ¿cierto? Dibujan la letra, la caligrafían la caligrafían en mayúscula y en minúscula, eh, ¿ya? Trabajan la minúscula y la mayúscula, probablemente hacen actividades como esta previamente. Mira, yo te he traído aquí unos materiales, actividades como esta previamente, que son, ¿cierto?, actividades grafomotoras para ir soltando el trazo,
para enseñarles, por ejemplo, cómo se hace la F, cómo se hace la G, todas las letras que van a tener estos movimientos de arriba hacia abajo, y la lección entonces consiste en que tenemos la lección de la letra I, a ver si tengo esta, que es de las que se enseña, ¿cierto?, en la primera ronda, de la letra S, y entonces luego tengo palabras que empiezan con esta, y tenemos el sas, es, is, os, su, ¿cierto? Luego el as, es, is, os, us, etc. Entonces se piensa en esta modalidad, y esto que les estoy mostrando en este minuto está inserto en un modelo de destreza. Está inserto en un modelo de destreza que responde solo y exclusivamente a la capacidad de aprender las letras. ¿Ya? Y está bien, pero responde a la capacidad de aprender las letras, eh, o de escribir las letras, de hacer, ¿cierto?, esta representación gráfica de las letras. Pero lo que suele pasar aquí, y aquí es donde quiero que ustedes lo piensen, lo que suele pasar así, aquí es que aún así, de esta manera, que la hemos visto por mucho tiempo en las aulas escolares, los resultados que tenemos en las habilidades mayores, ¿ya? Hay mucha atención, como la comprensión o la producción de textos son muy bajas. O sea, sistema de trabajar la destreza es el que predomina, diría yo, en las aulas, y si bien es un sistema donde los niños aprenden la grafía y aprenden a discriminar a lo mejor esta letra en una palabra, tiene poco efecto positivo en las habilidades mayores, que son la de comprensión de textos y producción escrita, ¿ya? Esa es como una primera idea que vamos a tener a la mano. Y esta afirmación es bien importante, porque para poder comprender un texto, y ustedes ya lo saben, debemos lograr, primero que todo, la lectura autónoma de las palabras. Cuando un niño está leyendo de manera segmentada todavía, es decir, está haciendo esta lectura que se denomina, ¿cierto?, lectura silábica, tiene pocas posibilidades de acceder a la comprensión de un texto. ¿Alguien me puede decir por qué? Cuando un niño lee así, no tengo un texto aquí, pero yo diría mi amigo es un perro. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Qué creen ustedes que pasa? Y está pendiente de decirlo bien. ¿Sí? Está pendiente de decirlo bien. ¿Qué más? Eso es, pero no sé si alguien puede agregar otra explicación. Y es como que dijera todo junto. Ya, sí, porque pareciera así. Entiendo tu idea. Es como que dijera estuviera todo junto, sí, también. Eso también es cierto. Sí, pues Podría ser que se enfoca en la decodificación y no está en la enfocado, comprensión. muy bien, Natalia, está enfocado en la decodificación. Por lo tanto, todo su sistema, ¿cierto?, cognitivo está copado por la decodificación. Está copado por la decodificación. Y eso tiene que ver con que en el caso de ese niño o niña, no hay una lectura, ¿cierto?, autónoma de las palabras. La fluidez, ¿cierto?, es un concepto que aparece aquí íntimamente asociado a la expectativa de lo que debiera ser la lectura de un niño, y en la medida, ¿cierto?, en que su sistema está copado en el proceso de decodificación, tiene pocas expectativas de pasar a estas habilidades del nivel superior, que son la comprensión. Ahora, ojo, este es un temazo, ¿ah? Este es un temazo, porque esto no ocurre solamente al nivel de primero básico, a nivel de primero básico. Dos cosas al respecto y ligadas con lo que estábamos viendo con la noticia.
Piensa tú que los niños de 6 años de Chile el año pasado no fueron al colegio, no fueron al colegio, o fueron esporádicamente, un par de semanas, y entonces, ¿cierto? Primero básico, que es un curso que se concentra fundamentalmente en enseñarles a leer a los niños, estuvo en condiciones así muy precarias, trabajando lectura con los niños. Hay muchos niños en Chile hoy día que están en segundo básico y que están en un estadio de lectura muy incipiente. Y eso va a ser un efecto que lo vamos a arrastrar, ¿cierto? Quizás por muchos años más, por muchos años más. Y entonces esta meta, que es como una suerte de meta país, de que los niños en primero básico, la gran mayoría de ellos se convierten en niños lectores y lectoras, está hoy día en una situación de extrema vulnerabilidad la lectura infantil. Y también es posible que nos encontremos casos de niños, incluso en niveles superiores, que son no lectores. Por ejemplo, yo en este momento, no sé si, ahí está la María Francisca Brito, que está en práctica intermedia, y está conmigo, sabe que hoy día estamos en una escuela donde tenemos niños en tercero y cuarto básico que son no lectores. ¿Cierto, María Francisca? ¿Estás ahí, María Francisca? Está la María Francisca, bueno. Sí, bueno, ahí está la María Francisca. Bueno, la María Francisca sabe que ella está en cuarto básico haciendo práctica, y en este colegio de cuarto básico, ¿cierto? Digo yo, porque estoy trabajando con ellos ahí, tenemos en tercero básico 3 niños no lectores, en tercero básico, uno que no lee nada, nada. Nada, o sea, hay que partir de las vocales. Y en cuarto básico tenemos una situación similar. De hecho, tengo a 2 estudiantes ahí, ¿cierto? A Catalina y a Leonardo, que esta semana diseñaron material para cuarto básico donde están viendo letras. Están viendo la M, la L y la P. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, cuando la lectura no se automatiza, hay muy poca chance de pensar en que ese niño va a desarrollar una competencia lectora, que es la expectativa del currículum escolar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una afirmación que tiene que ver con que leer letras o palabras no habilita necesariamente para comprender textos. Eso ya lo sabemos, o sea, leer letras aisladas o palabras aisladas no es sinónimo de comprensión, pese a que dijimos, ¿cierto?, que la lectura autónoma de palabras sí incide en la comprensión, pero sí la comprensión de textos. Si tú comprendes palabras de manera autónoma y esas palabras están dentro de un enunciado, lo más probable es que sí, efectivamente, ¿cierto?, eso redunde en que tienes la posibilidad de entrar en el sentido de los textos, ¿ya? A medida que un niño tenga dominio de las letras, tiene acceso al código, logra reconocer, ¿cierto?, estas letras, y puede hacer este ensamblaje, ¿cierto? Y adquiere esta autonomía lectora, sí, efectivamente podría tener este efecto deseado, ¿ya? Eh, no sé si ustedes se acuerdan de los ejercicios que hizo Andrea a finales del semestre pasado con su hijo, ¿cierto? Donde ella los combinó a hipotetizar sobre algunas problemáticas que se estaban presentando en la lectura, y ahí utilizó en la lectura de palabras y pseudopalabras. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Ya. Ustedes ya saben, y ella hizo el ejercicio porque el poder leer palabras, irremediablemente lo que indica es que el niño puede juntar las letras y logra ensamblar los sonidos, ¿ya? Mira el ejercicio, logra ensamblar los sonidos, logra ensamblar las sílabas, y entonces puede llegar a decir, aquí dice,
voy a usar este texto. Aquí dice, por ejemplo, yo sé que como que lo ven al revés, pero aquí dice una palabra como esta, que es una palabra larga, pero no es una palabra compleja. Atlas es más compleja. Dinosaurio. Y dice dinosaurio. Entonces puede llegar a ensamblar las letras con sus sonidos, ensambla las sílabas y puede llegar, ¿cierto?, a leer una palabra como dinosaurio. ¿Ya? Ahora, más fácil es cuando esa palabra, y por eso tengo el libro allí, cuando esa palabra que está leyendo está metida en un contexto. Piensa que, y aquí nos vamos a ir metiendo en el modelo que vamos a revisar luego, piensa que cuando la palabra que un niño está leyendo está en el aire, sin contexto, es mucho más difícil de leer que cuando está metida en un contexto. ¿Ya? Piensa en esa idea. O sea, yo le pongo, le escribo al niño en la pizarra dinosaurio y o le presento, ¿cierto?, la palabra dinosaurio aquí, en este contexto. ¿Ya? Entonces, lo que estoy señalando es que leer palabras aisladas puede ser mucho más dificultoso que leer esas mismas palabras en un contexto. Y ese contexto, ¿cierto?, en el libro que yo te acabo de mostrar, implica que hay otras palabras también, pero implica, ¿cierto?, que está en un libro, que ese libro está acompañado de imágenes y que aunque el niño no lo sepa leer, ¿cierto? Y a lo mejor tengamos que hacer todo el recorrido para leer la palabra dinosaurios que está aquí abajo, y yo le digo, ¿de qué se tratará este libro? Es un libro de los dinosaurios, ya. Veamos, dinosaurios, ¿con qué sonido empieza? ¿Cuál es la representación de la D? Ya, entonces les muestro la representación de la D. ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde está esa letra? Busquémosla. Si tú te fijas, no está aquí, no está acá, está aquí. Entonces, el contexto, ¿cierto?, andamia el proceso de lectura. Y esa es una de las ideas centrales del modelo interactivo comunicativo, que es al alero del cual nosotros vamos a trabajar el aprendizaje de la lectura. Piensa en un niño que se enfrenta a una pizarra ante un listado de palabras por leer. Ante un listado de palabras por leer. En que ninguna tiene que ver con la otra. Ninguna tiene que ver con la otra. Y piensa cuando le presentamos al niño una palabra, ¿cierto?, nueva, porque tiene una letra que estamos aprendiendo y que aparece en un contexto que le otorga sentido. Piensa que la mente humana lo que está buscando siempre es hacer sentido, encontrarle sentido a las cosas, a las partes, a las piezas, a los componentes. Y eso mismo pasa con la lectura. Entonces, no sé si entienden esta idea. Sí, ¿Entienden? profe. Ya, ya. Entonces, esto tiene que ver con fundamentalmente, ¿cierto? Cosas que hemos señalado, el acceso al vocabulario, la semántica, ¿cierto? Todo el tema de la semántica. Si yo, por ejemplo, les vuelvo a mostrar el libro. Si yo les muestro esta palabra y les digo, ya, ¿qué dice aquí? Atlas. Ustedes pueden entender que va a ser mucho más fácil para un niño leer la palabra Atlas, además, si conoce la palabra, si sabe lo que significa. ¿Ya? Si sabe lo que significa. Por lo tanto, tiene que tener la semántica de esa palabra, además poder vincularlo al resto del texto, ¿ya? Poder vincularlo al resto del texto, con la palabra que viene, con la palabra que la antecede, o sea, seguir la conexión entre las ideas que está allí en ese texto donde está metida la o las palabras que estamos trabajando. En consecuencia, si nosotros nos vinculamos exclusivamente al código por sí mismo, ¿ya? Al código por sí mismo, es decir, solo a la enseñanza de las letras,
Perdón, se me apagó el micrófono. Si nosotros enseñamos solo la letra, ¿cierto? Efectivamente, los niños pueden eventualmente, y probablemente sí, van a aprender a leer, pero potencialmente, ¿cierto?, les va a resultar menos efectiva esa lectura en términos de estas habilidades superiores de las que hemos venido hablando. Entonces, cuando uno hace aprendizaje del código por el código, entonces lo que ocurre habitualmente es que el niño lo hace hasta que el lenguaje empieza, o hasta que esta actividad, más bien dicho, empieza a exigirle un nivel de esfuerzo demasiado alto. Y los niños ya no quieren. ¿Ya? Entonces, si estamos así, pegados en el código por el código, y aquí vamos a echar mano de lo que aprendimos en Maslow, ¿cierto? Si es escribir por escribir y leer por leer, leer listados de palabras, los niños lo van a hacer hasta que se dan cuenta que es una actividad que les pone un nivel de exigencia demasiado alto y no van a querer. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hacemos caligrafía por la caligrafía? ¿Ya? Yo no sé si ustedes tuvieron esta experiencia de trabajar con materiales como estos, ¿cierto? Que son los materiales clásicos. Aquí les voy a mostrar, este es de segundo, por lo tanto ya trabaja a nivel de palabra. Miren esto, caligrafía. Son series de números, en este caso. Series de números. ¿A propósito de qué? A propósito de escribir números. ¿Ya? Acá, miren esto. Quiero que se los muestro porque después quiero mostrarles el modelo interactivo y quiero mostrarles el contrapunte que hace. Miren, acá dice, el peine es amarillo. Arriba hay otra oración que dice, Soraya tiene sueño, y inmediatamente, ¿cierto?, tú te das cuenta que lo que está trabajando está reiteradamente las. Acá dice, Sara toca el piano, y eso. Y acá tiene que escribir palabras, y tiene que además separarlas en sílabas. Entonces dice amistad, y tiene que escribirla separadas en sílabas, un listado de palabras donde está amistad, jardinero, aliento, ciudad, elástico, pueblo, ánimo, espina. ¿De dónde vienen estas palabras? Entonces yo busco hacia atrás y digo, estas palabras vendrán de una lectura. No, esto es caligrafía. Y cuando los niños se enfrentan a tareas de caligrafía, las tareas de caligrafía pueden ser extraordinariamente agotadoras para los niños, ¿ya? Y con esto yo no estoy diciendo que no haya que hacer caligrafía, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo es que cuando uno se centra, ¿cierto?, en el código por el código, o estamos viendo una letra y vamos a ver 15 palabras donde la letra R aparece, y cada una de esas 15 palabras las vamos a escribir, los niños empiezan a llegar a un límite, ¿cierto?, al límite de sus fuerzas, porque les demanda un esfuerzo enorme. Leer y escribir son tareas súper demandantes, súper agotadoras. Y cuando se hacen sin este sentido de la meta compartida de la tarea, los niños rápidamente, ¿cierto?, lo asocian con una actividad no grata, y que es lo peor que nos puede eventualmente pasar, ¿ya? Entonces, ¿a dónde vamos con esta reflexión? Entonces, la caligrafía se vuelve una lata, ¿ya? Porque tienes que aprender un dibujo como este. Caligrafiar no es otra cosa, ¿cierto?, que aprender el dibujo de las letras. Además, ese dibujo te tiene que quedar igual, porque de eso se trata. O sea, tiene que quedarte igual, no lo puedes hacer de una manera distinta. Y piensa tú lo que pasa con, déjenme traer mi mazo de tarjetas.
con estas que son trazos más difíciles, como esta, por ejemplo. Ahí está, estaba mostrando al revés, como esta, mira. Ya, te tiene que quedar igual. Y que te quede igual no solamente implica, ¿cierto?, que el trazo es igual, sino que las alturas tienen que ser igual. Mira, esto donde llega, mira, no llega hasta acá, no llega hasta acá, llega hasta ahí. Te tiene que quedar así. Y esto, grafomotoramente, no es fácil para un niño. ¿Ya? Y sobre todo para un niño que no ha tenido, ¿cierto?, un trabajo previo que era como este que yo te mostraba. Mira ahora y entiende el sentido de hacer este ejercicio. Mira. Entonces aquí el niño tiene que dibujar muchas, muchas veces esta figura y mira después dónde aparece esa figura. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un elemento que es súper importante. Entonces, tiene que hacer esta figura, tiene que quedarle igual. Y hay niños que incluso resienten mucho este proceso. No quieren hacer caligrafía porque les cuesta, les cuesta. Y eso tiene que ver con que tú ya sabes que estas actividades en buena medida están súper asociadas, y ustedes ya lo saben, todo lo que nosotros podemos hacer en la sala está súper asociado con los estadios motivacionales de los niños también. Y además, porque tú también ya lo sabes, ¿cierto? Tiene que ver con las rutas de lectura. Ya tiene que ver en gran medida con las rutas de lectura. ¿Recuerdan los de las rutas de lectura, cierto? La ruta directa y la ruta indirecta, o la indirecta y la directa, la fonológica y la visual. ¿Recuerdan eso, no? Que accedemos a la lectura de una palabra por ruta fonológica, es decir, haciendo decodificación de los sonidos que componen esa palabra, o por ruta visual, que es por la identificación, ¿cierto?, de la palabra en su totalidad. Eso lo vimos el semestre pasado, y de todas maneras, ¿cierto?, está en una de las lecturas que quedaron en este pool para el control de lectura. Entonces, decíamos el semestre pasado que la ruta indirecta, que es esta ruta fonológica, es una ruta mucho más lenta, y si es más lenta, ¿cierto?, implica mayor esfuerzo, y que nosotros debiéramos propender a que los niños puedan usar la ruta directa, a menos que les aparezcan estas palabras nuevas que necesitan, ¿cierto?, ser decodificadas para hacer esta relación que era con el significado de la palabra. Eso lo vimos el semestre pasado. Entonces, en este sentido, lo que yo les decía es que cuando hacemos, por ejemplo, que los niños lean palabras desconocidas, tienen que juntar las letras, irremediablemente. Piensa tú que a lo mejor un niño se enfrenta a una palabra que nunca ha visto. Vuelvo a poner el ejemplo de patrimonio. Patrimonio. Entonces, como es una palabra desconocida, va a tener que hacer la segmentación, ¿ya? Va a tener que hacer la segmentación. Va a tener que leerla juntando las letras. Uy, perdón, se me cayó todo lo que había aquí atrás. Ya, va a tener que hacerla juntando las letras, y van a tener que hacer ese camino largo y tedioso, ya largo y tedioso, si es que la palabra patrimonio les aparece sin contexto allí, va a tener que hacer ese camino largo y tedioso que es juntar las letras, discriminar los sonidos, buscarlos, decidir con cuál se quedan. En el caso de la ruta directa, tú ya sabes que es aquella donde van por la autopista, ya van por la autopista, leen las palabras sin decodificar, y fundamentalmente apañado por un contexto en el que aparece la palabra, ¿ya? Yo vuelvo a preguntar, no sé si tienen dudas hasta aquí sobre las rutas. Bueno, voy a asumir que no. Profe, Dígame. yo tengo una duda, pero no sobre las rutas, sino que antes sobre la caligrafía que usted estaba diciendo, de que era como muy complicado entregarle al niño esa H gigante y sin haber hecho como eso antes, eso
Eran como, no sé en verdad lo que era, pero era parecido a la H. Ujú. Eso quiere decir que eh, es necesario como hacer un trabajo previo a la caligrafía antes de pasarla, o es mejor no pasarla porque es muy complicado. Ya, súper buena su pregunta. Ya, buenísima la pregunta. Esa es una pregunta de profe en formación, ¿ya? Que no la haría alguien que no fuera profe en formación. Porque alguien diría, ya, entonces no enseñemos caligrafía, po, porque la caligrafía es lenta, es latosa, es difícil, los niños se cansan. O alguien diría, no importa que los niños se cansen, tienen que hacer caligrafía, ¿ya? Entonces, primera cosa tan importante que tú acabas de señalar para la discusión es, ¿hacemos o no hacemos caligrafía? Y yo te digo que sí, que tenemos que hacer caligrafía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos caligrafía entonces? Con un sentido, ¿cierto? En que no parece una actividad repetitiva, aburrida, latera, sin contexto. Ya. Esa es la primera cosa que la voy a contestar en unos minutos más. Y la segunda tiene que ver con esto de si un niño tiene que enfrentarse a esto y no ha pasado por lo otro, ¿le es más fácil o le es más difícil? Claro que hacer esto, que son ejercicios grafomotores, esto son, se llaman guirnaldas, ¿ya? Estos son guirnaldas. Esto fundamentalmente se trabaja en los niveles de transición, ¿ya? Se trabaja en prekinder y kinder, y que son en el fondo la preparación para que el niño luego, ¿cierto?, haga estos movimientos que son los movimientos típicos de las letras. Piensa que cuando tú vas a dibujar una letra, ¿cierto? Este es un movimiento, para hacer la L es el mismo movimiento, pero alargado hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando tú haces la G, por ejemplo, haces el movimiento hacia abajo, cuando haces la L, lo haces hacia arriba. Cuando haces la F, es hacia arriba y hacia abajo. Este es el otro movimiento. Y este es el otro, la R, por ejemplo, la M. Entonces, claro, si tú me preguntas, yo creo que un niño necesita este trabajo previo que después lo va a llevar, ¿cierto?, a que pueda hacer trazos como este, ¿ya? Ya. Esa es una cosa, sí, yo diría que sí, que lo necesita. Ahora, habitualmente eso es algo que se trabaja en los niveles de transición previo. ¿Sirve para la caligrafía? Claro que sí. Claro que sí, incluso, ¿cierto? Hay quienes sugieren que estos ejercicios se pueden hacer incluso con todo el cuerpo, con todos los niños dentro de la sala de clase, y tú vas describiendo en el aire estos círculos o estas guirnaldas que luego, ¿cierto?, son transferibles a cómo tú tienes que hacer la letra. Volvamos al tema de la caligrafía, que es un tema que nos ha puesto aquí la compañera. Y sí, pero ¿cómo? Y ahí es donde vamos a ir a elaborar la respuesta. Porque ya sabemos que la cuestión es que el lenguaje está metido en el contexto, ¿ya? Cuando leímos la noticia al comienzo, lo que esa noticia decía es que los niños están viviendo muy aisladamente sus vidas, sus pequeñas vidas, sin contacto con los abuelos, con los tíos, con los primos. Piensa tú en esas reuniones familiares donde llega toda tu familia y están los primos, cuando eras más chico, más chica, y ibas a esas reuniones familiares y estaban los primos, estaban los tíos, estaban los abuelos, y se compartía la mesa y a los niños se les ponía su mesa aparte, y luego habían juegos. Toda esa lógica, ¿cierto?, de el contexto de la familia ha sido reducido a núcleos muy chiquititos, donde está la mamá con sus niños, o la mamá, el papá, sus niños, la mamá, la abuela. La conformación clásica de la familia da lo mismo, pero niños que por mucho tiempo no han podido salir a la calle, que no han estado en el colegio y no han tenido estas experiencias como de vamos a ir al CRA, hoy día nos toca ir al CRA, ¿cierto? Tenemos que saludar a la persona que está en el CRA, tenemos clase de educación física y vamos a salir. Todo ese contexto se ha visto muy minimizado.
Y la cuestión aquí, y tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con caligrafía? ¿Ya? La cuestión es que el lenguaje está metido en contexto, está metido en el contexto. Si tú sacas el lenguaje del contexto, se hace más difícil. Y entonces, cuando yo digo más difícil, piensa en esto que yo te acabo de mostrar. Este listado. Piensa en un niño que está escribiendo estas palabras. ¿Qué acción está haciendo este niño cuando escribe las palabras? Es una acción automática. Da lo mismo la palabra que sea, si es amistad, si es pizarra, si es mesa, si es silla, si es gato, da exactamente lo mismo. Hay que traspasarla y además separarla porque ese ejercicio era doble. Separa silábicamente, pero caligrafiando, ¿ya? Y yo puedo tener 30 palabras así, sueltas, que se me ocurrieron, o puedo tener, como aparecía el otro ejercicio, palabras complejas como esta. Mira lo que dice ahí, mira. Tlatelolco. Tlatelolco. ¿Saben ustedes lo que es tlatelolco? ¿Les No. suena o no? No, A mí tampoco, po. Creo que Tlatelolco es como una ciudad en México. Tlatelolco. Yo no me puedo quedar con la duda. Tlatelolco. Significado, verano. Aztecas, ¿ven? Parece que es una ciudad. Mercado Tlatelolco fue visitado por Hernán Cortés, ya. El gran mercado de Tlatelolco. Dime cómo la palabra Tlatelolco llega a un libro de caligrafía. Y mira lo que dice al lado. Al lado dice Tristán, que es un nombre. Tristán. ¿Ya? Entonces, claro, yo voy a hacer el ejercicio abajo. Mira además cómo es ese saté. Mira, ya, Tlatelolco. Tristán. Y arriba, ¿qué dice? Arriba está, ¿cierto? Están las letras con las que vamos a trabajar. Y abajo dice Atlas y dice trompo. ¿Ya? Entonces, dijimos que el lenguaje está metido en contexto. Si tú sacas el lenguaje del contexto, se hace difícil. Porque yo no veo, piensa con los ojos de un niño, qué sentido se puede ver a través de esto. Si un niño sabe leer palabras sueltas, ¿ya? Un niño sabe leer palabras sueltas, lo que necesita es establecer relaciones entre esas palabras sueltas y otras palabras que aparezcan en su contexto, en un contexto. ¿Ya? Piensa entonces cómo la palabra tlatelolco, que es una palabra que difícilmente nosotros a lo mejor trabajaríamos en el aula porque no es una palabra que culturalmente los niños tengan la posibilidad de escuchar más que a través de el currículum de historia a lo mejor. Piensa en esa palabra descontextualizada y lo difícil entonces que es pensar en qué puede significar esa palabra. Si esa palabra hubiera aparecido, así como yo la busqué, y hubiera dicho, el mercado de Tlatelolco, ¿cierto? Es, no sé, ya funcionaba en la época de los aztecas. Y yo te hubiera dicho a ti, ¿y qué crees entonces tú que significa Tlatelolco? Es el lugar donde está el mercado, funcionando el mercado. Entonces, piensa cómo el contexto le da sentido a una palabra. Y aunque esa palabra la estemos caligrafiando, esa palabra aparece en un contexto. Y eso inmediatamente genera sentido, dispara. ¿Ya? ¿Y cómo será este mercado? ¿Han ido a un mercado? ¿Ya? Contexto. Y acá, por ejemplo, vuelvo a mostrarles el libro. Aquí está lo que yo les estoy señalando.
aparece esta palabra acá, la palabra dinosaurio, pero mira, entonces yo incluso si yo hiciera el ejercicio de tapar aquí y no le mostrara a los niños esto, y yo les dijera, niños, ¿de qué creen que se trata este libro? Ellos me van a decir, es un libro de dinosaurios, ¿ya? Porque todo el libro, y aquí hay texto, aquí hay texto. Y yo puedo hacer el ejercicio de decir, mira, aquí dice, Atlas de aventuras de dinosaurios. ¿Dónde está la palabra dinosaurios? ¿Ya? ¿Dónde está la palabra dinosaurios? Ya, está aquí abajo, ¿cierto? ¿Cómo la reconocemos? Porque, ¿con qué sonido empieza dinosaurios? Empieza con la D. ¿Cómo se representa la D? Ya, escribamos, caligrafiemos la palabra dinosaurio. Y veamos efectivamente si esta que está aquí, a pesar de que esta está con mano imprenta, ¿cierto? Y la caligrafía es con manuscrita, veamos si efectivamente acá dice dinosaurio. ¿Ya? Escribámosla en mano imprenta y en manuscrita, luego caligrafiémosla. Y entonces la palabra dinosaurio que un niño va a caligrafiar está metida dentro de un contexto. Y ya no es caligrafía tlatelolco. ¿Entienden ese concepto? Y ahí está tu respuesta. Sí debemos hacer caligrafía, pero la caligrafía debe seguir ese mismo principio, que es el principio de que haya contexto y de que las actividades agotadoras, cansadoras y difíciles que les damos a los niños, como leer una palabra larga como dinosaurio y escribirla caligrafiando, tengan un sentido. Y entonces tú, claro, sí puedes ocupar algunos ejercicios de este libro. Por ejemplo, aquí hay uno que de alguna manera, ¿cierto?, tiene más sentido. Entonces, yo sé que no lo ven porque está preformateado para que el niño escriba sobre él. Dice, los atletas corren en el triatlón, y luego dice, el trompo gira en el piso. Ya, ahí al menos hay una oración, y no hay una palabra suelta, a pesar de que no es el mejor ejercicio, pero piensa siempre en este ejercicio tan sui generis, ¿cierto?, que es ponerle a un niño la palabra tlatelolco, cuando a lo mejor, haciendo un mejor esfuerzo, pudimos haber encontrado otra mejor que Tristán. O sea, si yo voy donde mi hijo y le pregunto qué es Tristán, él no me va a decir que es un nombre. No va a saber lo que es Tristán. ¿Ya? Porque además que no es como llamarse Pedro, no es como llamarse Ana, es Tristán, es un nombre de baja frecuencia, ¿cierto?, de aparición. Entonces, contexto. Esa es una de las ideas con las que nos vamos a quedar hoy día, ¿ya? Y entonces, aquí vuelvo a decirte, los niños presentan resistencia cuando son empujados a hacer cosas como la caligrafía, en que además tienen que aprender las 4 formas, que ya las vamos a ver, porque ustedes van a tener que trabajar a partir de las 4 formas, en las mayúsculas, las minúsculas, ¿cierto? Las 4 formas. Además, y aquí hay un tema, tienen que aprender a usar el espacio, a achicarse. Y les voy a mostrar un ejemplo. También les traje aquí para mostrarles. Miren. Miren esto. Miren esto. El problema es el espacio. Miren esto. O sea, piensa que un niño tiene que aprender a escribir aquí, en la línea. Pero eso no ocurre de manera automática. Por eso también usamos la caligrafía. Porque aprender a escribir también implica, ¿cierto?, un uso del espacio y de las convenciones además. ¿Cuáles son las convenciones? Que no te puedes salir de esta línea, ¿ya? Y no salirse de esa línea no es fácil, pues. No es fácil, uno lo piensa como algo automático, pero tienes que enseñarle estas convenciones. Ahora, y tienes que enseñarle, ¿cierto?,
en dos modalidades. Hoy día se les enseña manuscrita, pero los niños también aprenden mano imprenta. Entonces, mira en mano imprenta, mira. Está absolutamente dominado el uso del espacio. Mira en manuscrita, mira. ¿Qué es una leyenda? Mira lo difícil que es escribir la Y con la E, leyenda. Una leyenda es una narración que explica un fenómeno. Mira todo el espacio que ocupa fenómeno. ¿Ya? Un fenómeno natural. ¿Ya? Mira esa, es un intento de mayúscula. ¿Ya? Entonces, efectivamente, los estamos empujando a hacer una actividad que es compleja, que es difícil y que si aparece sin sentido, los perdemos rápidamente, ¿ya? Entonces, ya dijimos que era una tarea súper demandante, pero cuando tiene un propósito, y ahí voy, cuando tiene un propósito, ¿cierto? Los niños son capaces de tomar una hoja y lanzarse a escribir. Voy a mostrar otro ejemplo. Mira. Este es el mismo niño que escribe tortuosamente lo que es una leyenda. Pero esto es por sí mismo. Esto es una actividad realizada por querer, digamos, por querer. Entonces, hizo aquí una suerte de álbum con distintos tipos de nave. Y mira ahí, dice bombardero estadounidense. Mira qué difícil esta palabra. Estadounidense. Y entonces su objetivo era armar, ¿cierto?, un álbum. Ahí dice flotas británicas, ahí dice avión británico, y esto no demandó ningún esfuerzo. Ni fue tortuoso, ni, ay, que yo no quiero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí está su propio propósito, que lo mueve a ir leyendo y a ir escribiendo. Y eso es justamente lo que los profesores y no otras personas podemos generar en el aula, el que aparezcan estos propósitos. El contexto en el que quieras escribir, ¿ya? Y ese contexto, ¿cierto?, es lo que vamos a ver ya mañana, cómo esta definición de modelo interactivo comunicativo, que mañana lo vamos a discutir, y que tiene que ver entonces cómo construimos ese contexto. Preguntas. ¿Quién me puede decir dos ideas claves que hemos discutido hoy? O escribirlas al lado. Profe, yo me quedo con una duda. Dígame, Daniela. No, la Natalie. Profe, que usted habló de la ruta directa y de la ruta indirecta, ¿Sí? pero para la comprensión, porque me confundí, ¿cuál es la idea? O sea, lo principal o la primera actividad es enseñar la ruta directa, y si los niños, eso lo entendí, y si los niños presentan como dificultades ir con la ruta indirecta. Sí, pues, en simultáneo, o sea, habitualmente las trabajamos en simultáneo, Natalie, porque efectivamente las primeras veces tenemos que ir por la ruta fonológica, por la ruta indirecta, sobre todo cuando les presentamos o nos aparecen palabras nuevas que nunca habíamos escrito o habíamos leído. Necesitamos ir por esa ruta. Pero por la otra ruta es cuando efectivamente, ¿cierto?, el profesor se las arregla para presentar palabras, para que observemos la palabra, digamos qué palabra es, y luego, si necesitamos, a lo mejor la descompongamos. Es la ruta al revés. Entonces, lo que hacemos en el aula habitualmente es trabajar por ambas rutas, pero lo que debiéramos hacer es privilegiar la ruta de la autopista, que es la ruta directa.
y la otra efectivamente, ¿cierto?, es más lenta, pero es necesaria en algunas circunstancias. Y tú, donde lo observas fundamentalmente, es cuando le enfrentamos a los niños a estas llamadas pseudopalabras, que son palabras que en apariencia, ¿cierto?, dicen una cosa, pero que en realidad dicen otra, o es una palabra inventada. Entonces, en ese caso lo que tú puedes hacer es entrenar a los niños para que efectivamente, ¿cierto?, el proceso de decodificación sea preciso, pero debiéramos tender a que las palabras aparezcan fundamentalmente en contextos como un todo, como una unidad, no la palabra segmentada. Esa es la diferencia. Pero en paralelo usamos las dos. Usamos las dos. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, mañana vamos a trabajar el modelo interactivo comunicativo, que es el PPT que yo les he dejado, por si tienen la posibilidad de verlo, son un par de láminas, y vamos a ver entonces cuál sería una otra propuesta para trabajar la lectura en el aula, evitando, ¿cierto?, todas estas cosas que hemos señalado, que ustedes ya saben que tienen un efecto en la motivación, y lo vamos a discutir de nuevo, el tema de Maslow mañana, cómo debemos tener controladas ciertas variables para que efectivamente podamos avanzar, ¿cierto?, a una lectura que sea una actividad plena, entretenida. Y cuando digo entretenida, no es como que pensar que tengo que buscar actividades divertidas para leer, sino que con sentido. Cuando las cosas no tienen sentido y nos empeñamos en buscárselas y no la encontramos, nos viene este efecto tlatelolco, ¿cierto? ¿Qué es tlatelolco? ¿Por qué está aquí esta palabra? ¿Con qué se relaciona? Y tú ves que con nada. Con nada. Simplemente la pusimos allí para enseñar, ¿cierto? La Bien, espero que puedan asistir mañana porque vamos a ir dándole forma ya a este tema para que empecemos con el diseño de la enseñanza de las letras, que es lo que nos va a ocupar el siguiente semestre, ¿ya? Así que no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Si no, ya nos veríamos mañana, ¿ok?